Muy bien, buen día. En este video vamos a resolver un ejercicio de una armadura hiperestática por el método de rigidez. ¿Qué nos indica el enunciado? Nos indica la derecha plana mostrada en la figura. Esta figura está compuesta de miembros que tienen sección transversal cuadrada de 15 milímetros por 15 milímetros y el módulo de elasticidad es igual a 69 gigapascales. Ensambla la matriz de rigidez global. Calcule los desplazamientos nodales en el sistema coordenado global para las cargas aplicadas mostradas. Y nos dice igual evaluar la tensión axial interna en cada uno de los elementos. Este punto C no lo vamos a realizar nosotros todavía. Solamente vamos a dedicarnos a calcular los desplazamientos y hallar las reacciones. Bien, ese es el ejercicio. Entonces, primeramente, para este tipo de ejercicios tienen que tener en cuenta que pues ya no vamos a analizar dos simples ejes, vamos a analizar 4 ejes. Vamos a comenzar con una discretización global. En aquí tenemos que tener en cuenta los diferentes nodos que ustedes ya conocen, donde van a ser las uniones de los diferentes elementos o los apoyos. Vamos a nombrar a nuestros nodos globales, en ese caso, en esos puntos mencionados. Nos tendremos que poner un eje de referencia. En este caso voy a colocar el eje de referencia y siempre es la recomendación colocar este eje de referencia en el punto inferior izquierdo más alejado. ¿Para qué? Para que tengamos puras distancias positivas en nuestros cálculos. Si yo colocase mi eje de referencia en un punto por acá, pues voy a crearme distancias negativas en el eje Y, lo que no es conveniente. Entonces, le voy a colocar un eje de referencia en este punto de acá y va a ser mi coordenada 0, 0 en este punto. A partir de este punto voy a calcular diferentes magnitudes. Bien, me estoy nombrando a este punto el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Estoy dando direcciones a mis elementos. Mis elementos ya venían numerados para este ejercicio. Ahí tiene la numeración de elementos para este ejercicio, me la daban. Y obviamente si no me proporcionan esta, yo me tengo que dar mi propia numeración. Bien, mi elemento 1 yo le estoy dando una dirección que va de 1 a 3, mi elemento 2 va de 1 a 4, mi elemento 3 va de 2 a 4 y mi elemento 4 va de 3 a 4. La recomendación también es que estas direcciones deben ser comprendidas entre 0 y 90 grados de inclinación. Es decir, puedo tener una dirección en este sentido y en este sentido. No es recomendable direccionar mi elemento, por ejemplo, en este sentido de acá, porque estoy dándome con el eje horizontal un ángulo que sobrepasa los 90 grados. Entonces no es lo recomendable. De esa forma tengo mi discretización global. Posteriormente voy a realizar una discretización referencial. Es decir, voy a tener ejes coordenados referenciales en cada nodo. En este caso voy a nombrar en donde se encontraba cada nodo, voy a nombrar a diferentes ejes. Me creo diferentes ejes X y Y en cada nodo y los enumero. Las recomendaciones enumerar primeramente los nodos que tengan libertad de movimiento. En este caso, fíjense, tengo libertad de acá y acá y acá y acá. Entonces voy a comenzar a enumerar en esos lados. En este caso 1, 2 y 3 y 4. Y en estos puntos de acá tengo los apoyos que, como ya saben, pues van a estar fijos. Y voy a tener entonces en aquí a 7 y a 8 y a 5 y a 6. Bien, con esto terminaría mi discretización global y mi discretización referencial. Muy bien, el modelaje de estos elementos puede verse en este libro que es el libro de análisis estructural de Hibeler. Yo se los recomiendo y pues se los voy a pasar. También tiene diferentes temas, ¿no? Aparte de lo que es este método de rigidez, también tiene diferentes temas.
Entonces en aquí tenemos el elemento y tenemos los parámetros a calcular. En este caso, fíjense, tenemos a mi elemento que está en esta dirección, está en esa dirección y tiene un desfase de un ángulo θ x con el eje horizontal. Entonces calculamos en base a este θ x los diferentes parámetros. Bien, aquí tenemos al coseno de θ x, que lo llama lambda x en este libro, y lo calcula con estas coordenadas, ¿no? Con la coordenada x final menos la coordenada x inicial sobre el largo del elemento. El largo del elemento puede ser calculado también con el teorema de Pitágoras. Tenemos un lambda y, que en este caso lo llama coseno de, o está calculado con el coseno de θ y, que es este de acá, θ y. También este coseno de θ y puede ser el seno de este mismo ángulo θ x, ¿verdad? Por ángulos complementarios eso se conoce. Entonces podemos aprovecharnos de un mismo ángulo, ¿no? Y se calcula igual de la misma forma, ¿no? Y final menos y inicial sobre el largo del elemento. Y el largo del elemento puede ser calculado con el teorema de Pitágoras a través de sus coordenadas. Bien, con esto lo que calcula es, o bueno, esto lo que hace es transformar. Pues, si recuerdan, primeramente analizábamos elementos en un solo eje. En el eje X, por ejemplo, teníamos en aquí fuerzas en este eje que ocasionaban desplazamientos. En aquí tenemos fuerza que ocasionaba un desplazamiento que le he llamado U. En este caso, esto se encontraba en el eje X. Y cuando lo desplazamos, que es claro el caso de armaduras, tenemos que realizar una transformación de estas fuerzas y la transformación de nuestros desplazamientos. Y eso es lo que realiza en el libro. En aquí tenemos la transformación de desplazamientos, lo que era en dos ejes simplemente para un elemento que estaba horizontal, se vuelve para un elemento inclinado en 4 ejes. Con una matriz de transformación que, fíjense, tiene a delta x y a delta y en sus elementos, que son nada más que los cosenos de los ángulos, ¿no? Lo mismo realiza para la transformación de las fuerzas. Y tiene en aquí lo que era dos ejes, lo transforma a 4, teniendo en cuenta una matriz de transformación que, si se dan cuenta, es la misma transformación de acá, solo que en su forma traspuesta, ¿no? Si unimos todo esto y lo reemplazamos en la forma original que teníamos antes, obtenemos algo como esto. Un nuevo modelo, que es este. Si multiplicamos estas matrices, tenemos a esto de acá, que es lo que yo les coloqué en el formulario de elementos finitos. Lo que era antes un análisis en deformación axial de este tipo, con dos ejes simplemente, se vuelven 4 ejes de esta forma, teniendo en cuenta un ángulo de desfase, y los componentes de esta matriz van a depender de este ángulo, ¿no? Siendo el seno y el coseno sus elementos. Bien, aquí está mejor explicado que todo aquello. Pueden echarle un vistazo o simplemente pueden acostumbrarse a resolver. Pues bien, entonces vamos a proceder a resolver con esto nuestro ejercicio. Como vemos en el modelo, requerimos de el área, el módulo de elasticidad y el largo de cada elemento. También, obviamente, sus ángulos o los cosenos de su ángulo de inclinación. En este caso, el enunciado me indicaba que es un área transversal de 15 por 15 milímetros. Y yo estoy calculando aquí 15 por 15, que me da 225 milímetros, ojo. 69 gigapascales el módulo de elasticidad, y le estoy colocando en aquí los 69 gigapascales. Los largos de los elementos van a ser, para el elemento 1, 1500 milímetros, para el elemento 2, raíz de 2 por 1500 milímetros, para el elemento 3, 1500 milímetros igual, y para el 4 igual 1500 milímetros.
Si realizo yo un análisis dimensional en estos casos con este elemento, o bueno, con este modelo, puedo verificar en aquí que requiero del modelo de Young el área, el largo. Esto va a venir multiplicado por el desplazamiento y va a estar igualado a una fuerza. Si el módulo de Young lo tengo en gigapascales, lo conveniente va a ser transformarlo a kilonewtons sobre milímetro cuadrado. Los gigapascales equivalen a esto, simplemente en sus unidades en kilonewtons milímetro cuadrado. Y este desplazamiento, o bueno, esta área de acá, la estoy calculando en milímetros cuadrados, lo que se va a ir con esto de acá. Este desplazamiento, lo conveniente sería tenerlo en milímetros, por lo que este largo debo manejarlo en milímetros. Por eso es que lo estoy manejando en milímetros en el ejercicio, y la fuerza voy a tenerla en kilonewtons, lo que corresponde todo correctamente en análisis dimensional. Muy bien, entonces por eso tengo las unidades puestas como están acá. Tengo aquí el modelo matricial que lo obtuve del libro, y aquí tengo una matriz de conectividad. Vamos a explicar de mejor forma esta matriz de conectividad. Tengo 4, 5, así que esté bien. Aquí tengo a los elementos. Aquí voy a tener al elemento 1, al elemento 2, el elemento 3, y el elemento 4. Aquí voy a tener la salida y la llegada. Esto es lo que teníamos en los matrices elementales que eran pues comunes, convencionales, ¿no? La matriz de conectividad constaba de un número de filas igual a la cantidad de elementos y dos columnas. ¿Por qué? Porque teníamos solamente una salida y solamente una llegada. En este caso, yo debo tener más de dos columnas. ¿Por qué? Porque en este caso yo no tengo solamente dos nodos que están en los costados, sino tengo 4. Entonces voy a tener una salida en X y una llegada. Bueno, en este caso lo colocaré igual, salida en Y. Voy a tener una llegada en X y una llegada en Y. En el otro caso era simplemente salida en X y llegada en X, ¿no? Porque solamente analizamos un eje. En este caso vamos a tener ahora en los dos ejes. Entonces analizamos de esa forma. El elemento 1, tiene salida en X y llegada en X, tiene salida en Y y llegada en Y. Fíjense, por eso estoy enumerado estos ejes, porque son mis nuevos nodos. Entonces tengo salida en X 7, salida en Y 8, llegada en X 1 y llegada en Y 2. 7, 8, 1 y 2. De esa forma. Para el elemento 2 tengo salida en 7 y en 8. Y tengo llegada en 3 y en 4. El 3 tiene salida en 5, 6. Y tiene llegada en 3 y 4. El elemento 4 tiene salida en 1 y 2. Y tiene llegada en 3 y en 4. Bien, con esta matriz de conectividad voy a ensamblar mis matrices elementales que vaya a calcular. Bien,
¿Cómo voy a calcular mis matrices elementales? Pues tengo que tener en cuenta, según mi modelo, a los ángulos o a los cosenos de estos ángulos, al área, módulo de elasticidad y al largo de los elementos. Y obviamente a la matriz elemental, que es común para todas, ¿no? Calculo entonces el coseno y el seno del elemento 1. En mi elemento 1 vemos que es este. El coseno va a ser 1 y el seno va a ser 0, lo que tenemos acá. Lo ordenamos en una matriz de transformación y la matriz elemental para este elemento 1 va a ser esta matriz de transformación multiplicada por el módulo de elasticidad por el área sobre el largo del elemento por esta matriz elemental conocida por la matriz de transformación traspuesta, y nos da este resultadito. Lo mismo para el elemento 2. Mi elemento 2, fíjense, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, por lo que su coseno y su seno va a ser el mismo y va a ser 1 sobre raíz de 2. La matriz de transformación va a tener esta forma y la matriz elemental para el elemento 2 va a ser esta matriz de transformación por el módulo de elasticidad por el área sobre el largo 2 por esta matriz elemental ya conocida por la matriz de transformación traspuesta, y nos da este resultadito. La matriz elemental para el elemento 3 va a tener las mismas características que la matriz elemental del elemento 1. Entonces es prácticamente lo mismo. Nos va a salir la misma matriz elemental. Y para el elemento 4 tengo que tener en cuenta los ángulos, que van a ser el coseno de 90 igual a 0 y el seno de 90 igual a 1. Entonces aquí tengo la matriz de transformación y en aquí voy a tener la matriz elemental 4, esta es la 3, y tengo el mismo modelito. Multiplicando me da la matriz elemental correspondiente. En aquí se hace prácticamente lo mismo que habíamos mencionado en alguna clase, que es ordenar o ensamblar mediante esta matriz de conectividad a estas matrices elementales en una matriz global. En aquí basta con que coloquemos la numeración de 7, 8, 1 y 2. 7, 8, 1 y 2. Muy bien, con este ordenamiento pues voy ensamblando la matriz, mi matriz global. En este caso pegaré esto aquí. En este caso voy a tener una matriz global que va a tener 8 por 8. ¿Por qué? Porque tenemos 8 ejes que analizar. Ahí tenemos entonces, va a ser una matriz elemental bastante grande. Y tenemos que ensamblar 4 matrices elementales en ella con diferentes elementos, fíjense. Se sigue el mismo orden de siempre, ¿no? Fila 7, columna 7, es este de acá, tiene el valor de 10.35. Fila 7, columna 1, tiene el valor de menos 10.35. En aquí no hay valor, en aquí hay valor. Fila 1, columna 7, tiene el valor de menos 10.35, igual. Fila 1, columna 1, tiene el valor de 10.35. Y así se va ensamblando la matriz global. En aquí tenemos muchos valores, fíjense. En aquí igual, si estos valores salen llenos de ceros, debido a que tienen ángulos rectos, ¿no? Ya sea 0 grados o 90 grados, pero obviamente no siempre va a cumplirse esto. Por lo que normalmente va a ser bastante complicado ensamblar estas matrices en una matriz global. Y requerimos de un programa comúnmente. Entonces, en aquí tengo yo mi programa.
en MATLAB, con el que veremos, o bueno, resolveremos este problema. Primeramente ingresamos los módulos de elasticidad para los 4 elementos. Son 4 elementos y dijimos que eran de 69 gigapascales, ¿no? Y correspondiente a las unidades simplemente nos va a quedar 69. En aquí tenemos al área para todos, va a ser 225 milímetros cuadrados. La multiplicación de estas le estoy llamando una constante K. En aquí tengo que colocar la dirección de conexión de los elementos. En este caso, fíjense, va a ser la dirección de la conexión de los elementos globales, los nodos globales, mejor dicho. El elemento 1 va a ir de 1 a 3, aquí está. El elemento 2 va a ir de 1 a 4, el 3 va de 2 a 4 y el 4 va de 3 a 4. ¿Esto por qué? Para ahorrarnos el cálculo de los ángulos. Estoy realizando esto de acá. La matriz de conectividad, aquí tenemos esta de acá, es la misma, 7812, 7834, 5634, 1234. Lo mismo. Posición de los nodos. Estas son la posición de los nodos de forma global. Aquí tenemos el primer nodo está en 0, 0, el segundo en 0, 1.5, el tercero está en 1.50 y el cuarto en 1.5, 1.5. Todas estas distancias las voy a manejar en milímetros, así que las estoy multiplicando por 1000. En aquí ingreso desplazamientos. Los desplazamientos pues se colocan 1 donde no haya restringimiento y 0 donde hay restringimiento. En este caso, como ya lo habíamos dicho, estoy colocando 1 a los primeros 4 nodos, 1, 2, 3 y 4, y 0 a los siguientes porque están restringidos, el 5, el 6 y el 7 y el 8. Las fuerzas se deben colocar simplemente en donde corresponda. En este caso, pues posteriormente podemos ver esto cómo se coloca, pero aquí vemos en el nodo 1 no hay fuerza, en el nodo 2 no hay fuerza, en el 3 existe una fuerza positiva o está sobre este eje, la de 5 kilonewtons. En 4 estás igual sobre este mismo eje, el de 3 kilonewtons, y las demás no hay fuerzas. Muy bien, esos son todos los datos que entran en mi programa, y gracias a estos datos voy a resolver totalmente el ejercicio. Lo tengo acá. Primeramente no presten atención a esto. Primeramente no presten atención a esto de aquí abajo. Después vamos a hablar de ello. Mi programa me genera las matrices elementales, como podemos ver acá, en el mismo orden. Los largos han realizado el cálculo de las longitudes con esta ecuación de acá del programa, con estas ecuaciones de acá, simplemente con esto de acá. En lugar de calcular nosotros mismos, lo metí esto al programa, ¿sí? Y claro, igual se puede modificar de tal forma que ustedes metan las longitudes. No pasaría nada malo, ¿no? Los ángulos los calculó gracias a que yo le coloqué las posiciones de los nodos y realizó estos mismos cálculos que se ven en el libro, ¿no? Las coordenadas final menos inicial. Coordenada final menos inicial. Simplemente realizó el libro. Muy bien. En aquí, obviamente, nosotros en lugar de hacer esto, pudimos realizar esos cálculos, ¿no? En aquí, el coseno de la matriz elemental 1, por ejemplo, pudo ser calculado con 1.5 menos 0
1.5 menos 0, y todo esto ser dividido entre el largo, que era 1.5, lo que nos da igual a 1. En este caso igual, ¿no? La división sería en y final, que es 0, menos 0, entre el largo, que es 1.5, lo que nos da igual a 0, ¿no? De esa forma podemos ir realizando tal vez los cálculos y obtenemos los mismos resultados. Eso es lo que hizo el programa en este caso. Y manualmente sería lo conveniente manejarlo de esta forma. Bien, entonces vemos que se obtiene las mismas matrices elementales como las que están acá, está totalmente igual. Muy bien. El programa me ensambla solito la matriz global y es la que tenemos acá. Matriz global ensamblada. Muy bien. Entonces, gracias a que ya hemos ensamblado la matriz, prácticamente ya tenemos bastante del ejercicio resuelto. Aquí la tenemos. Bastante del ejercicio está resuelto con esta matriz global ensamblada. Muy bien. Posteriormente tenemos que realizar el análisis de condiciones de frontera. ¿Cómo realizamos este análisis de condiciones de frontera? Pues aquí es donde entra el análisis de las fuerzas y los desplazamientos. En aquí tengo a esta matriz ensamblada. Va a venir a multiplicar a una matriz de desplazamientos e igualada a una matriz de fuerzas. Si yo coloco en aquí la matriz de desplazamientos, debemos analizar. Se tienen aquí el mismo orden que habíamos visto antes, ¿no? La primera fila corresponde al nodo 1, la segunda al nodo 2 y así sucesivamente. Entonces vemos desplazamientos. En el nodo 1 existe, pues sí, va a ser una incógnita. En el nodo 2 igual, en el nodo 3 igual y en el nodo 4 igual. Del 1 al 4 vamos a tener incógnitas U1, U2, U3, U4. Y en los demás, a partir de este, es decir, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8, no va a haber desplazamiento, está restringido. Por lo que vamos a quedarnos con puros ceros. Esto va a venir igualado a una matriz de este tipo igual. Ahí lo borraré. Bien, otra vez. 8 por 1. Bien. La fuerza en el nodo 1 no hay, en el nodo 2 no hay. Así que nos vamos a quedar con ceros. En el nodo 3 vamos a tener una fuerza de 5 kN y en el 4 una fuerza de 3 kN. Entonces vamos a tener en aquí 5 y 3. Y en las demás, en estos de acá, vamos a tener reacciones. Si se recuerdan, en el 5 vamos a tener una reacción, en el 6 una reacción, en el 7 una reacción y en el 8 una reacción. Entonces, en aquí vamos a tener reacción en 5, reacción en 6, reacción en 7 y reacción en 8. Muy bien, con esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reducir nuestra matriz. En este caso, tendríamos que reducir las correspondientes a estas ecuaciones. ¿No es así? Las correspondientes a esas ecuaciones. Y en aquí tenemos que tener en cuenta que estos valores van a ser 0, entonces van a anular a estos de acá. Estos de acá van a quedar anulados. A ver, lo colocaré con esto.
Estos de acá van a quedar anulados y nos va a quedar simplemente estos valores de acá. Con lo que vamos a tener ya... Ahí no lo marqué, ¿no? Bueno, nuevamente aquí marcaremos. Viene 1, 2, 3, 4 hasta acá. Vamos a tener a estas de acá con estas de acá con estas de acá. Muy bien, esas son las que el sistema de ecuaciones reducido con el que vamos a resolver el ejercicio. Simplemente. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque gracias a que estos son 0, todos estos van a quedarse anulados. Bien. Bien, entonces tenemos a una matriz de 4×4 que tiene a 10.35. En aquí tiene a 10.35. En aquí tiene a menos 10.35. En aquí tenemos a 14.0093. En aquí tenemos a 3.6593. En aquí a 14.0093. En aquí a 3.6593. Y aquí a menos 10.35. Como siempre, es una matriz simétrica. Observen, es simétrica. Va a venir multiplicando a esto de acá. Y va a venir igualado a esto de acá. Listo, entonces basta con resolver este sistema de ecuaciones. Pueden resolverlo por cualquier método. Yo, por falta de tiempo en este caso, voy a resolverlo de forma directa. Bien, voy a despejar esto y voy a elevarlo a la menos 1 y multiplicarlo por esto de acá. Me va a dar unos resultados. Entonces, bien, esos son los resultados correspondientes a este ejercicio. Los desplazamientos van a ser estos. En el nodo 1, es decir, en este eje de acá, no se tiene ningún tipo de desplazamiento. Según la respuesta de este ejercicio, en aquí no hay desplazamiento, en este sí va a haber, y en este sí va a haber, y en este también. Esos valores son estos de acá. O tal vez haya desplazamiento, pero pues tenemos que aumentarle más esto. No, entonces no. Los desplazamientos van a ser estos simplemente. Estos de acá simplemente. Bueno, ok. Estos de acá que se van a encontrar en milímetros, ¿no? Bien, si estos reemplazásemos en nuestra matriz global original, multiplicando nuestra matriz global original, debemos hallar las reacciones correspondientes. Vamos a hacerlo en MATLAB acá. Gracias a que hemos colocado nuestros puntos de restricción, MATLAB directamente nos puede reducir la matriz. En este caso tenemos a la matriz reducida. Es esta misma matriz, si se dan cuenta. Es la misma prácticamente. Tenemos al vector de fuerzas correspondientes, que es el mismo, 0053. En aquí voy a generar una tolerancia, un vector inicial, la matriz A y la matriz B para meter a cualquier tipo de método. Muy bien. Entonces,
Si resolvemos en aquí de forma directa, pero resolvamos igual, va a ser a la menos 1 por b, va a darme estos resultados, ¿no? Estos de acá son prácticamente los mismos. Bien, basta con multiplicar a esta matriz global con estos valores ya que hemos encontrado. Entonces 0, 0.62, 66, 0.19, 32, 0.62, 66 y 4 ceros. 2, 3, 4. Respuesta para que corresponda como debe de ser. En aquí tenemos ya los resultados de las fuerzas de reacción. Fíjense, nos da el 0 y el 0 correspondientes. Sí, en aquí tenemos al 0 y al 0 correspondientes. Este valor tiene que ser 5 y me da 4.99, lo que es algo aproximado. Este valor tiene que ser 3 y me da 2.99, igual a algo aproximado. Y en aquí tenemos las reacciones, fíjense. Las reacciones 5, reacciones 6, en 7 y en 8. La sumatoria de todas estas reacciones con las fuerzas externas deben darnos igual a 0 simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque debe estar en equilibrio el sistema. Entonces, la reacción en 5, que es esta de acá, con la reacción en 7, esta de acá, tiene que sumarnos el valor de 5 kilonewtons. Entonces, vemos, este es 2 y este es 3, lo que nos suma los 5 kilonewtons correspondientemente. El de 6 y 8, en aquí tenemos el valor de 6, este es el, no, en aquí es 5, sí, este es el valor de 6. Nos indica que no hay reacción. Y el de 8 es igual a menos 3, lo que corresponde a que si hay reacción acá. En acá el resultado nos indica que no existe reacción en este punto 6, por lo que simplemente va a ser 0. Aquí tenemos, y este de acá corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 3 kilonewtons, ¿no? Entonces nos va a dar igual a 0, lo que nos dice que está en equilibrio, lo que nos indicaría que el ejercicio está bien resuelto con todos esos datos. Aquí tenemos con el programa toda la resolución del ejercicio. Claro, tienen que realizar un buen programa para que les dé un buen resultado. Aquí puedo copiarles esto tal vez con MATLAB. Esto de acá, para que vean cómo corresponde. Y esto se resuelve bien aquí. Y esto también, simplemente es la multiplicación de esta forma. Bien, con esto resolveríamos un ejercicio de este tipo, pues bastante, pero bastante sencillo, ¿no? O bueno, lo resolveríamos de forma muy sencilla gracias a nuestro programa. Deben realizar un buen programa de ensamblador de matrices de este tipo para resolver bien el ejercicio, porque si no, pues estaría bastante complicado ensamblar todo esto a mano. Sería bastante, pero bastante tardado y pues en mi opinión no valdría mucho la pena resolver si no tienen un programa. Muy bien, con eso terminaríamos este ejercicio.